El poste de la cerca se había soltado de nuevo. Roy Utechkins escupió al polvo rojo y desmontó de su caballo, sacando herramientas de su alforja. 3 años en este mundo fronterizo, y aún no se había acostumbrado a cómo el viento lo devoraba todo. El metal se corroía más rápido aquí. La madera se secaba y agrietaba en meses. Incluso el ganado modificado que criaba parecía envejecer más rápido bajo los duros soles dobles. Martilló el poste en su lugar, el sudor corriendo por su rostro curtido a pesar del aire fresco de la tarde. Su rancho se extendía kilómetros en todas direcciones. Vacío, salvo por las siluetas distantes de su rebaño. Así es como le gustaba. Vacío. Tranquilo. Nadie preguntaba sobre la tierra o por qué se había ido o de qué huía. Roy estaba empacando sus herramientas cuando lo oyó. No con sus oídos exactamente. Más bien como una sensación que le subía por la columna vertebral y se posaba detrás de sus ojos. Un grito desesperado y sin palabras que se tradujo en su mente como un solo concepto. Mamá. Se congeló, con una mano en la silla de su caballo. Las orejas del animal se agitaron nerviosamente. Roy escudriñó el horizonte que se oscurecía, sin ver más que matorrales y afloramientos rocosos. El grito volvió a sonar, más débil esta vez. Mamá, por favor, que te duela un infierno, murmuró Roy. Volvió a subir a su caballo y lo azuzó, siguiendo la extraña atracción mental. Lo que sea que te llamaba tenía que estar cerca. La impresión psíquica se hacía más fuerte a medida que cabalgaba, alejándolo del límite de su propiedad hacia una serie de cañones poco profundos que rara vez visitaba. El caballo rebuznó al borde de un cráter reciente, casi tirando a Roy de la silla. Calmó al animal y desmontó, acercándose a pie. El cráter tenía unos 6 metros de diámetro. La tierra aún estaba caliente por el impacto. En el centro yacía una forma arrugada que le heló la sangre a Roy. Había visto fotos. Todos los humanos de las colonias las habían visto. Las escamas eran inconfundibles incluso en algo tan pequeño. Drauviano, un bebé. Sí, pero aún así, miembro de la especie depredadora más temida del espacio conocido. La criatura no era más grande que un perro grande. Sus escamas, de color óxido, estaban opacas y agrietadas por la deshidratación. Un ala estaba doblada en un ángulo antinatural. Al acercarse Roy, levantó la cabeza débilmente y lo miró fijamente con unos ojos que desprendían demasiada inteligencia para un recién nacido. Mamá, pensó Roy sin pensarlo. Ayuda, mamá. No soy tu mamá, dijo Roy automáticamente, pero ya estaba buscando su cantimplora. El bebé dragón intentó arrastrarse hacia él y se desplomó. Roy pudo ver profundos rasguños en su vientre, donde había sido arrastrado por terreno accidentado. Quemaduras en las patas por la entrada atmosférica. Alguien había dejado a esta criatura en órbita y la había dejado morir. Debería irse. Esa era la decisión inteligente, la decisión legal. Los drauvianos habían destruido colonias, matado a miles. El Consejo Galáctico tenía órdenes de eliminarlos in situ. De cualquier edad, en cualquier circunstancia. Ayudar a uno probablemente era traición. El bebé dragón gimió con un sonido lastimero que no encajaba con la aterradora reputación de su especie. Miró a Roy con esos 2 ojos inteligentes y proyectó imágenes simples en su mente. Frío, solo, asustado. ¿Quieres a mamá? Roy maldijo en voz baja y se arrodilló junto a la criatura. Vertió agua con cuidado en su boca, observándola tragar desesperadamente. De cerca, pudo ver lo joven que era en realidad. Sus escamas aún tenían la suave textura de la infancia. Sus garras apenas estaban formadas. En lo que fuera que se convirtiera esta cosa ahora mismo, solo era un bebé que había sido desechado como basura. Esto es la mayor estupidez que he hecho en mi vida, le dijo Roy, quitándose la chaqueta. La temperatura corporal del dragón bajaba rápidamente a medida que el caballero del desierto se acercaba. Envolvió la chaqueta alrededor de la pequeña figura, con cuidado del ala rota.
La criatura emitió un sonido como un ronroneo y se apretó contra su pecho. El caballo de Roy no quería saber nada del dragón, así que caminó de regreso a su rancho, guiando al animal con una mano y acunando al bebé draoviano en el otro brazo. A cada paso, se discutía consigo mismo. Aún podía tirarlo en algún lugar. Podía llamar a las autoridades. Podría haber hecho lo sensato, pero la criatura había dejado de llorar. Se apoyó en él con total confianza, calmando su respiración. Cuando Roy bajó la vista, la encontró observándolo con una expresión que casi parecía esperanza. «Mamá me encontró», parecía decir. «Ahora estoy a salvo». Para cuando Roy llegó a su pequeña casa del rancho, ya había tomado una decisión. Llevó al dragón adentro y lo depositó con cuidado sobre una pila de mantas cerca de la calefacción. Necesitaba ajustarle el ala. Tenía suministros médicos para su ganado que podrían funcionar. La criatura lo observó reunir materiales, proyectando una curiosidad serena en lugar de miedo. «¿Me entiendes, verdad?», preguntó Roy mientras preparaba una férula. «No son solo palabras. Ya sabes lo que pienso». El dragón ladeó la cabeza. Una imagen cruzó por la mente de Roy. Su propio rostro se cubría de sentimientos de seguridad y calidez. Confiaba plenamente en él, lo veía como protección, como familia. Roy enderezó con cuidado el ala rota, y el dragón no se resistió. Gimió, pero se quedó quieto. Sabiendo de alguna manera que intentaba ayudar, le ajustó el ala y la envolvió. Luego le ofreció más agua y un poco de carne cruda de su cámara frigorífica. El dragón comió con un hambre desesperada. A medida que la noche se hacía más profunda, Roy se sentó en el suelo viendo a la pequeña criatura dormir por fin en paz. Había perdido a su esposa e hija hacía 5 años en un accidente de transporte. Había venido a este mundo vacío para olvidar, para estar solo, para no volver a sentirse responsable de otra vida. Ahora tenía un bebé dragón acurrucado entre sus mantas, que dependía completamente de él. Una criatura que toda la galaxia quería muerta. Una criatura que algún día podría crecer lo suficiente como para destruir su rancho de un solo zarpazo. Pero cuando dormía, emitía suaves chirridos. Cuando soñaba, Roy sentía suaves emociones flotando en el aire. Conformidad, gratitud, amor. «Te llamaré Rusty», dijo Roy en voz baja por tu color. La cola del dragón se movió en sueños, y Roy sintió una cálida palpitación de aprobación en su mente. Le gustaba el nombre, le gustaba él, ya lo había decidido como familia. Roy se echó una manta sobre los hombros y se apoyó contra la pared. Mañana, ya sabrá qué hacer. Esta noche, solo se asegurará de que la criatura sobreviva hasta la mañana. Eso es todo. Nada más complicado que eso. Pero mientras Rusty se acurrucaba más en su nido de mantas, Roy sintió algo que no había sentido en 5 largos años. Con razón para preocuparse por lo que pasara después, Rusty volcó el abrevadero por tercera vez esa semana. Roy observó desde su porche cómo 200 galones de preciosa agua convertían el suelo polvoriento en barro. Mientras el joven dragón lo miraba con lo que solo podría describirse como vergüenza, 2 semanas de recuperación habían convertido a la criatura moribunda en algo sorprendentemente enérgico y torpe. «Se supone que debes beber de él, no forcejear con él», gritó Roy. Dejó su café y se acercó a escribir de nuevo en el abrevadero. Rusty había crecido notablemente en solo 14 días. Ahora, del tamaño de un caballo pequeño, el dragón se movía con la torpe coordinación de un cachorro, aún descubriendo sus propias patas, o en este caso, patas y alas, y una cola que parecía tener vida propia. El ala rota se estaba curando, pero Roy sabía que nunca estaría del todo bien. El hueso se había torcido a pesar de sus mejores esfuerzos. Rusty probablemente nunca volaría como otros draovianos. Tal vez por eso los de su especie lo habían abandonado. Defectuoso, indeseado, abandonado a su suerte porque no cumplía con sus estándares. Roy recorrió el cuello del dragón con la mano, sintiendo las cálidas escamas bajo la palma.
Rusty se inclinó ante el tacto, ronroneando como un felino enorme. En su mente, Roy sintió oleadas de afecto y una emoción que se tradujo aproximadamente en una disculpa por el agua. Está bien, dijo Roy. Trabajaremos en tu coordinación. Las últimas 2 semanas habían sido una revelación. Rusty aprendía más rápido que cualquier animal que Roy hubiera conocido. El dragón ahora entendía el lenguaje humano, aunque no pudiera hablar. Había descubierto cómo abrir puertas con sus garras. Sabía que vacas estaban preñadas con solo mirarlas. Y lo más impresionante, había empezado a ayudar en las labores del rancho. Roy observó cómo Rusty se acercaba a la manada de ganado, que había estado pastando demasiado lejos hacia los peligrosos barrancos. El dragón bajó el cuerpo y se movió con movimientos suaves y controlados, naturales. El ganado, que debería haber entrado en pánico al ver a un depredador, simplemente se movió hacia donde Rusty lo guiaba. El dragón proyectaba una sensación de calma y seguridad que incluso los animales percibían. Buen trabajo, dijo Roy cuando Rusty regresó. El pecho del dragón se hinchó de orgullo, pero su tranquila rutina se rompió esa tarde cuando Roy divisó polvo en el horizonte. Un vehículo se acercaba. Sintió un nudo en el estómago. Las visitas eran raras por allí y rara vez eran buenas noticias. Roy rápidamente guió a Rusty al granero. Quédate aquí. No hagas ruido. No salgas, oigas lo que oigas. El dragón percibió su miedo y se acercó, sin querer separarse. Lo digo en serio, Rusty. La gente no puede saber de ti todavía. El vehículo se detuvo cuando Roy cerró la puerta del granero. Beth Sullivan salió. Una ranchera vecina, a 24 kilómetros al sur. Era una mujer fuerte de unos 50 años, de esas que se habían forjado su propio lugar en este mundo hostil a base de pura determinación. Roy lo saludó, escudriñando la propiedad con su mirada penetrante. Noté que te perdiste la compra de provisiones la semana pasada. Pensé en comprobar que no te hubieran comido los gatos del cañón. Te lo agradezco, pero estoy bien, dijo Roy, colocándose entre Beth y el granero. Solo he estado ocupado con las tareas del rancho. Beth entrecerró los ojos. Has instalado más cercas. Y un nuevo sistema de agua. Eso es mucho trabajo para un solo hombre. Dio un paso hacia el granero. ¿Contratas ayuda? Ninguna. Solo yo. Un fuerte golpe vino del interior del granero. Beth bajó la mano hacia su arma. ¿Qué fue eso? Se soltó el ganado, dijo Roy rápidamente. Hoy están nerviosos. Otro golpe. Luego, un sonido que no era de ganado. Algo entre un chirrido y un gruñido. Beth sacó su arma y empujó a Roy antes de que pudiera detenerla. Abrió la puerta del granero de una patada, con el arma en alto. Rusty estaba en el centro del granero, tras haber tirado una pila de sacos de pienso. El dragón se quedó paralizado al ver a Beth, con los ojos como platos. Por un instante, nadie se movió. Entonces Beth susurró, «Madre mía, es un draoviano». Roy se interpuso entre ellos. «BTH, espera. Aléjate de él, Roy». Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Esas cosas destruyeron la colonia Harrison, mataron a 3000 personas. Este es un bebé. No es peligroso. Todavía no es peligroso. Crecen rápido, Roy. En unos meses, esa cosa podrá destrozar edificios. Beth mantuvo su arma apuntando a Rusty. Voy a informar de esto. Tengo que hacerlo. Rusty emitió un suave sonido, y Roy sintió que el terror lo invadía. El dragón no entendía las palabras, pero comprendía el peligro. Comprendía que la mujer quería hacerle daño. A pesar de su tamaño, a pesar de su naturaleza depredadora, Rusty se movió detrás de Roy como un niño que se esconde detrás de su padre. «Míralo», dijo Roy en voz baja. «¿En serio? Mira, Beth, ¿te parece un monstruo?» Beth vaciló. Rusty asomó por detrás de Roy, con expresión temerosa pero no agresiva.
Las emociones del dragón eran tan fuertes que incluso Beth podía percibirlas. Miedo, confusión, un deseo desesperado de no volver a ser herido. Su propia especie lo abandonó para que muriera. Roy continuó. Lo arrojé de la órbita porque su ala no sana bien. No podía dejarlo solo. La ley dice que cualquier draoviano es denunciado. De cualquier edad, en cualquier circunstancia, pero el arma de Beth bajó ligeramente. Roy, lo matarán. Probablemente también te arresten. Lo sé. ¿Y entonces por qué? Beth enfundó su arma, pero mantuvo la mano cerca. ¿Por qué arriesgarlo todo por algo que podría volverse contra ti? Roy no tenía una buena respuesta. Solo sabía que cuando miraba a Rusty, no veía un monstruo. Veía a un niño asustado que había sido abandonado. Veía algo que confiaba completamente en él y dependía de él para sobrevivir. Vio lo primero en 5 años que le había hecho sentir que su vida importaba. Ven aquí, Rusty, dijo Roy con dulzura. El dragón dudó, luego se acercó lentamente, manteniendo a Roy entre él y Beth. Demuéstrale que eres gentil. Rusty se movió con pasos cuidadosos y controlados. Bajó la cabeza sumisamente y se sentó, haciéndose lo más pequeño y discreto posible. El dragón miró a Beth con ojos inteligentes que no reflejaban malicia, solo la esperanza de que ella lo entendiera. Beth se quedó mirando un largo momento. Esto es una locura. Lo sé. El alguacil viene el mes que viene. Inspección estándar. Lo encontrará. Yo también lo sé, maldijo Beth en voz baja. Miró a Roy, luego a Rusty, luego de nuevo a Roy. Por fin, suspiró. Tienes un mes para encontrar una solución. No voy a informar de esto ahora, pero si esa cosa muestra cualquier signo de agresión, cualquier signo, lo denunciaré de inmediato. Roy sintió un gran alivio. Gracias, Beth. No me des las gracias. Probablemente estoy cometiendo el peor error de mi vida. Regresó a su vehículo y se detuvo. Roy, esas cosas mataron a mi primo en la colonia Harrison. Vi los videos. Así que, entiéndelo. Confío en ti porque veo que te importa. Pero si te equivocas, si cambia de dirección, mucha gente morirá. Eso te espera ahora. Roy la vio alejarse, dejando una estela de polvo tras su vehículo. Sintió a Rusty presionarse contra su pierna, buscando consuelo. El dragón sabía que algo grave había sucedido, aunque no comprendiera todos los detalles. Un mes, dijo Roy en voz baja, acariciando las escamas de Rusty. Tenemos un mes para demostrar que eres diferente. Rusty lo miró con total confianza, y Roy sintió el peso de las palabras de Beth sobre sus hombros. Había vuelto a asumir la responsabilidad de una vida, de una criatura que podría convertirse en todo lo que la galaxia temía. Pero cuando Rusty se acurrucó contra él, proyectando sentimientos de amor y familia, Roy supo que volvería a tomar la misma decisión. Solo esperaba que no los matara a ambos. La lluvia golpeaba el techo de la casa del rancho de Roy, una tormenta inusual que daría a sus tierras una semana de alivio del polvo interminable. Roy estaba sentado a la mesa, mirando un mapa de las tierras del cañón mientras Rusty dormitaba cerca de la calefacción. El dragón era ahora más grande que cualquier caballo que Roy hubiera tenido, sus escamas brillaban en la penumbra. Habían pasado 6 meses desde aquella primera noche, y la fecha límite que Beth había advertido había llegado. Mañana, la mariscal colonial Diane Foster llegaría para su inspección anual de todas las propiedades fronterizas. Era minuciosa, profesional y tenía fama de seguir las normas al pie de la letra. No había forma de que se perdiera a un draoviano adulto viviendo en el granero de Roy. Roy había pasado el último mes preparando un refugio en los profundos cañones, a 8 kilómetros de su propiedad. Un sistema de cuevas que ocultaría a Rusty de los escáneres aéreos. Lo había abastecido de agua y comida, y construido un espacio cómodo donde el dragón pudiera esperar la inspección. Pero el plan requería que Rusty se quedara solo, posiblemente durante días, y Roy podía sentir la ansiedad del dragón ante la separación.
Ya hemos practicado esto, dijo Roy, aunque no estaba seguro de si estaba tranquilizando a Rusty o a sí mismo. Ve al cañón. Quédate quieto. Espera mi señal. Luego vuelve a casa. Rusty levantó su enorme cabeza. Sus ojos reflejaban la luz de la lámpara. Asustado, el pensamiento se apoderó de la mente de Roy. ¿Y si no vuelves? Volveré. Te lo prometo. El dragón se elevó y se acercó, bajando la cabeza a la altura de Roy. Con los meses, desarrollaron una conexión más profunda. Rusty ahora podía proyectar pensamientos más complejos, y Roy había aprendido a enviar sentimientos simples. No era exactamente telepatía, más bien un intercambio emocional, pero significaba que podían entenderse de verdad. Permanezcan juntos, Rusty, proyectado, junto con imágenes de los dos trabajando en el rancho. Juntos a salvo, familia unida. Lo sé, amigo, pero si el alguacil te encuentra, te llevarán. Te matarán. Roy presionó su frente contra el hocico escamoso de Rusty. No puedo permitir que eso suceda. Se fueron antes del amanecer, Roy montado en su caballo mientras Rusty caminaba a su lado. El dragón se movía con una gracia sorprendente para su tamaño, habiendo dominado hacía tiempo la coordinación que se le escapaba de bebé. El refugio del cañón estaba listo, provisto de todo lo que Rusty necesitaría. Roy ayudó al dragón a instalarse, asegurándose de que la entrada de la cueva estuviera bien escondida. 3 días como máximo, dijo Roy. Luego iré a buscarte. Rusty emitió un leve sonido de angustia, pero asintió, comprendiendo. El dragón se acurrucó en la cueva, luciendo más pequeño de lo que era. Roy sintió que se le rompía un poco el corazón al darse la vuelta para irse. Esta criatura confiaba completamente en él, dependía de él, lo amaba con la devoción incondicional de la familia. Y lo dejaba solo en una cueva para esconderse como un criminales. Porque eso eran, criminales que violaban las leyes destinadas a proteger a las colonias de una especie que había demostrado ser capaz de una violencia terrible. Roy regresó a su rancho al amanecer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Apenas había terminado su trabajo matutino cuando vio acercarse el vehículo del alguacil, flanqueado por 2 agentes. Se le aceleró el pulso, pero se obligó a aparentar calma. Solo otra inspección, nada inusual. La alguacil Diane Foster era una mujer de unos 40 años, de cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Saludó a Roy con profesionalidad y comenzó su inspección, revisando sus permisos, escaneando los límites de su propiedad y revisando los registros sanitarios de su ganado. Todo estaba en orden. Roy empezó a pensar que podrían lograrlo. Entonces, la tormenta lo cambió todo. Nubarrones se acercaron más rápido que cualquier sistema meteorológico que Roy hubiera visto. Un rayo partió el cielo y, en cuestión de minutos, el mundo se vio envuelto en una violenta tormenta eléctrica. El escáner del alguacil se descontroló, detectando enormes sobrecargas de energía provenientes del cañón. Uno de los agentes señaló el humo que se elevaba a lo lejos. «¡Fuego!», exclamó Marshall Foster con gravedad. «Un rayo. Se está extendiendo rápidamente hacia esos cañones». La sangre de Roy se heló. Rusty estaba en esos cañones. El fuego atraparía al dragón y Rusty no sabría que debía correr. Esperaría la señal de Roy como un niño bueno y obediente mientras las llamas se acercaban. «Necesito revisar algo», dijo Roy, moviéndose ya hacia su caballo. «Señor Utechkins, ese incendio es peligroso. Deberíamos esperar a los equipos de contención». Roy no esperó. Espoleó a su caballo al galope, corriendo hacia la creciente pared de humo. Detrás de él, oyó a la mariscal gritar órdenes a sus ayudantes. Su vehículo lo siguió, con las sirenas a todo volumen. El fuego era peor de lo que temía. Las llamas consumieron la maleza seca, creando un infierno que rugía como un ser vivo. El caballo de Roy se negó a ir más lejos, presa del pánico por el calor y el humo. Desmontó y corrió a pie,
cubriéndose la boca y la nariz con la camisa. Rusty, gritó hacia las llamas. A través de su conexión, sintió el terror del dragón. Atrapado, asustado, lo llamaba. Ya voy. Quédate donde estás. Encontró la entrada de la cueva bloqueada por escombros en llamas. A través del humo, pudo ver la enorme figura de Rusty intentando abrirse paso, pero el fuego lo hizo retroceder. Sin pensarlo, Roy agarró una rama caída y comenzó a limpiar la madera ardiendo, ignorando el dolor mientras las brasas le quemaban las manos y los brazos. «¡Vamos!», gritó. «Rusty, empuja». El dragón irrumpió entre los escombros restantes, con las escamas ennegrecidas por el humo. Rusty agarró la camisa de Roy y sus dientes y lo apartó de las llamas justo cuando la entrada de la cueva se derrumbaba tras ellos. Tropezaron en una zona despejada, ambos tosiendo y chamuscados. Roy levantó la vista y vio a Marshall Foster y sus 2 ayudantes a 9 metros de distancia, con las armas desenfundadas. Lo habían seguido. Lo habían visto todo. Detrás de ellos, los faros de su vehículo atravesaron el humo, iluminando a Roy y al enorme draoviano que lo protegía. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el crepitar del fuego y una respiración agitada. La voz de Marshall Foster era firme a pesar de la sorpresa en su rostro. «Roy Utechkins, esa es una draoviana. Estás albergando a una inmigrante ilegal de una especie hostil». Roy se puso de pie lentamente, colocándose entre Rusty y las armas. El dragón bajó la cabeza, emitiendo suaves sonidos de angustia. Comprendía el peligro, aunque no entendiera las palabras. «Se llama Rusty», dijo Roy. «Y no es hostil. Es de la familia». Uno de los agentes rió nerviosamente. «¿Familia? Señor, esa especie de cosa ha matado a miles. Esta cosa acaba de salvarme la vida. Y hace 6 meses, yo le salvé la suya». Roy mantuvo la voz serena. La abandonaron para que muriera porque su ala no funcionaba bien. No podía dejarla. Y no dejaré que la mates ahora. Marshall Foster los estudió a ambos, con el arma aún en alto. La ley galáctica es clara. Cualquier draoviana que se encuentre en el espacio humano debe ser eliminada de inmediato. Entonces tendrás que dispararme primero. Las palabras flotaban en el aire lleno de humo. Rusty se apretó contra Roy, proyectando oleadas de miedo y amor tan fuertes que incluso los agentes parecían sentirlas. El dragón podría atacar. Probablemente podría matarlos a los 3 antes de que dispararan más de unos pocos tiros, pero Rusty no se movió. Simplemente se quedó cerca de Roy, confiando en que los protegería a ambos. El arma de Marshall Foster bajó ligeramente. Miró a Roy, luego a Rusty, luego de nuevo a Roy. ¿De verdad te salvó? Me sacó del fuego ella misma. Podría haber corrido. Podría haberse salvado y haberme dejado arder. Pero vino por mí. La voz de Roy se quebró. No es un monstruo, Marshall. Solo está asustada. Los agentes miraron a su comandante, esperando órdenes. El fuego rugía a su alrededor, obligándolos a tomar una decisión. Marshall Foster enfundó su arma, aunque su mano permaneció cerca de ella. Te doy 48 horas, señor Utechkins. 48 horas para convencerme de que ese dragón no se convertirá en una amenaza. Si no puedes, reporto esto y ella muere. ¿Entendido? Roy asintió, el alivio lo inundó. Gracias. No me agradezcas todavía. Si me equivoco en esto, si ella lastima a alguien, es mi conciencia. El alguacil miró a Rusty, quien sostuvo su mirada con ojos inteligentes y temerosos. Tienes 2 días para demostrar que ella es diferente. Úsalos sabiamente. Mientras escoltaban a Roy y Rusty lejos del fuego, Roy sintió la confusión y el alivio del dragón. Estaban vivos juntos, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Roy tenía 48 horas para demostrar que la compasión no era debilidad, que la familia no estaba definida por especies,
que la criatura asustada que su galaxia llamaba monstruo merecía la misma oportunidad de vida que cualquier otra persona. Solo esperaba que fuera suficiente tiempo. El video de Beth Sullivan se volvió viral antes de que Roy supiera que lo había filmado. Había estado documentando a Rusty durante semanas sin decírselo, capturando imágenes del dragón lastimando suavemente al ganado, ayudando con cuidado a Roy a reparar cercas y jugando con los perros del rancho como un cachorro enorme. Para cuando Roy despertó la primera mañana de su plazo de 48 horas, las imágenes se habían compartido en todas las colonias humanas del sector. La mariscal Foster llegó al amanecer con su tableta mostrando el recuento de visitas. 2 millones de personas han visto a tu dragón en las últimas 6 horas. El gobierno colonial está recibiendo una avalancha de mensajes. Algunos quieren protegerla. Más la quieren muerta. Roy estaba de pie en su porche mientras Rusty dormitaba en el patio, ajeno a la atención. No le pedí a Beth que hiciera eso. Tal vez no. Pero ahora todos lo saben. El Consejo Galáctico envió una protesta oficial hace una hora. Exigen que sigamos el protocolo y la eliminemos. La mariscal estaba sentada en los escalones del porche con aspecto cansado. El gobierno de la Tierra está convocando un tribunal especial. Tú y Rusty tienen que comparecer. Van a matarla. Tal vez. O tal vez el video de Beth les compró algo más valioso que el tiempo. Ella te compró testigos. Marsal Foster abrió otro archivo en su tableta. Mira estos comentarios. Miles de personas dicen que nunca vieron a un draoviano actuar así. Padres mostrando los videos a sus hijos, enseñándoles sobre la compasión. Científicos que quieren estudiar su desarrollo. Has comenzado algo, Roy. Ahora tienes que terminarlo. El tribunal se celebró en el salón más grande de la capital colonial, transmitido en vivo a través del espacio humano. Roy entró con su única camisa limpia, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los abogados y funcionarios del gobierno. Rusty caminaba a su lado, moviéndose lenta y cuidadosamente, tratando de no tirar nada accidentalmente con su cuerpo. El nerviosismo del dragón inundó su conexión. Demasiada gente, demasiadas miradas, demasiado ruido. Está bien, susurró Roy. Solo quédate cerca. La fiscalía se presentó primero. Una mujer severa con un traje caro mostró imágenes de ataques draovianos a colonias humanas. Naves ardiendo, edificios derrumbados, cuerpos recuperados de las ruinas. Roy sintió que Rusty se estremecía a su lado mientras las imágenes se reproducían. El dragón podía sentir el dolor y la muerte en esas grabaciones, incluso si no entendía el contexto. Esto es lo que hacen los draovianos, dijo el fiscal. Destruyen, matan. Y a este tribunal se le pide que permita que uno viva entre nosotros porque actualmente se comporta de forma dócil. Se giró para mirar a Roy. El señor Utechkins crió a esta criatura desde la infancia. Lo ve como familia. Pero ¿qué pasará dentro de 5 años cuando alcance la madurez completa? ¿Cuando sus instintos se apoderen de ella? ¿Cuándo decida que los humanos son presas en lugar de padres? El fiscal sacó a la luz estudios genéticos. Los draovianos están biológicamente programados para la violencia. Su estructura cerebral recompensa el comportamiento agresivo. Ninguna crianza puede anular millones de años de evolución. El señor Utechkins no ha domesticado a un monstruo. Simplemente retrasó lo inevitable. Roy sintió que el ánimo de la sala cambiaba. El fiscal estaba ganando. Incluso las personas que se habían conmovido con los videos de Beta sentían. La ciencia parecía clara. Los draovianos eran asesinos. Rusty era un draoviano. Por lo tanto, Rusty eventualmente mataría. Cuando le tocó hablar a Roy, se paró en el podio, sintiendo cada uno de sus años. No era abogado ni científico, solo un ranchero que había tomado una decisión hacía 6 meses. Pero al mirar a Rusty, sentado tranquilamente en un rincón, esforzándose por portarse bien, encontró las palabras. Perdí a mi familia hace 5 años, empezó Roy. Mi esposa y mi hija sufrieron un accidente de transporte.
Me fui a la frontera porque ya no soportaba estar rodeado de gente. No soportaba que me importara nada porque preocuparme dolía demasiado. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Entonces encontré a Rusty moribunda en un cráter. Los de su especie la habían abandonado. La habían dejado morir sola y asustada. Y yo no podía hacerlo. No podía simplemente alejarme de algo que necesitaba ayuda aunque sabía lo que era. Señaló a Rusty. Todos los días durante 6 meses, esperé a que se volviera violenta. Esperé a que esos instintos de los que todos hablan se activaran. ¿Pero saben qué pasó en cambio? Aprendió. Ella entendía cuando estaba triste e intentaba consolarme. Descubrió cómo ayudarme con las tareas del rancho porque sabía que me hacía feliz. Se volvió amable porque la amabilidad era lo que le enseñé. El fiscal interrumpió. La evidencia anecdótica no cambia la biología, señor Utechkins. Tal vez no. Pero el ala de Rusty nunca sanó. ¿Verdad? No puede volar como otros draovianos. No puede ser lo que su especie espera. La abandonaron porque era defectuosa. La voz de Roy se hizo más fuerte. Pero tal vez ese defecto fue lo que la salvó. Tal vez porque no pudo ser lo que se supone que deben ser los draovianos, se convirtió en algo diferente, algo mejor. Se acercó a Rusty y le puso la mano sobre la cabeza escamosa. No digo que no sea peligrosa. Cualquier cosa de este tamaño y esta fuerza es peligrosa, pero los humanos también lo somos. Tenemos armas que pueden destrozar planetas. Hemos exterminado especies y conquistado mundos. Pero también construimos hospitales, escribimos poesía y adoptamos huérfanos. Somos capaces de cosas terribles y hermosas. ¿Por qué ella no puede ser igual? El juez del tribunal, un anciano que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. Lo que describe es teórico, señor Utechkins. No tenemos pruebas de que los draovianos puedan ser algo distinto de lo que siempre han sido. Antes de que Roy pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Un grupo de alienígenas entró en la sala. Su presencia causó conmoción inmediata. Eran tarianos, una especie cuyo mundo natal había sido destruido por los draovianos hacía 2 años. Todos en la sala conocían su historia. Si alguien tenía motivos para exigir la muerte de Rusty, eran ellos. El líder se acercó al podio. Venimos a hablar en contra de los draovianos, dijo, y a Roy se le encogió el corazón. Pero el alienígena continuó. Venimos a hablar en contra de juzgar a un niño por crímenes cometidos por otros. En contra de determinar el valor de alguien basándose en su especie y no en sus acciones. El tarano se giró para mirar a Rusty, y Roy sintió la confusión del dragón. Mi mundo ardió. Mi familia murió. Tengo todas las razones para odiar a los de tu especie. Hizo una pausa. Pero el odio no los trajo de vuelta. El odio no reconstruyó nuestro mundo. Y el odio no evitará la violencia futura si nos enseña a matar niños por los crímenes de adultos. La sala estalló en una discusión. Otros alienígenas presentes protestaron. Los funcionarios humanos gritaron pidiendo orden. En el caos, alguien al fondo de la sala arrojó algo. Una pancarta de protesta o un escombro. Roy no vio qué era. Solo lo vio volar hacia Rusty. El dragón podría haberlo esquivado, podría haber destruido al atacante de un solo golpe. En cambio, Rusty se movió para proteger a Roy, recibiendo el impacto ella misma. El objeto se estrelló contra sus escamas y la sala quedó en silencio. Rusty se quedó de pie sobre Roy, no con agresión, sino para protegerse, convirtiéndose en una barrera entre él y cualquier amenaza. El juez observó esta demostración con atención. «Retírate», le dijo a Rusty. El dragón no entendió las palabras, pero sí la autoridad. Lenta y cuidadosamente, Rusty retrocedió, se separó de Roy y se sentó, agachando la cabeza sumisamente, a pesar de todo instinto, probablemente gritándole que protegiera a su familia. El tribunal deliberó durante 3 horas mientras Roy y Rusty esperaban en una pequeña habitación. La dragona percibía el estrés de Roy y seguía intentando consolarlo,
presionando su enorme cabeza contra su hombro y proyectando sentimientos de lealtad y amor. Ganaran o perder, se tenían el uno al otro. Eso tenía que contar. Cuando los llamaron de vuelta, la sala estaba más llena que antes. Habían llegado los equipos de noticias. La decisión se transmitiría en directo tanto a través del espacio humano como del extraterrestre. El juez parecía exhausto. Este tribunal ha tomado una decisión sobre la draoviana llamada Rusty. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Consideramos que, si bien la criatura representa un peligro potencial, su comportamiento actual y las circunstancias de su crianza presentan una situación única. Por lo tanto, otorgamos a Roy Utechkins la custodia condicional. Roy sintió un gran alivio, pero el juez no había terminado. Las condiciones son estrictas. Rusty debe usar un dispositivo de monitoreo en todo momento. Se someterá a evaluaciones de comportamiento cada 3 meses. Cualquier muestra de agresión no provocada conlleva el despido inmediato. El señor Utechkins es legalmente responsable de cualquier daño o lesión que Rusty cause. Y lo más importante, esta decisión solo aplica a este caso específico. No sienta precedente para otros draovianos. Roy apenas oyó el resto. Se giró hacia Rusty y la alegría del dragón inundó su conexión. Juntos en casa, a salvo. El alivio fue tan intenso que varias personas en la sala reaccionaron visiblemente a la proyección emocional. Pero al salir de la sala del tribunal, Roy vio a los manifestantes. Cientos de ellos, algunos humanos, otros extraterrestres. Carteles exigiendo la muerte de Rusty. Chance llamando traidor a Roy. Seguridad tuvo que escoltarlos entre la multitud hasta su transporte. Marshal Foster los llevó personalmente de vuelta al rancho. Ganaron, pero también se ganaron enemigos, algunos poderosos. El Consejo Galáctico condenó formalmente la decisión de la humanidad. 3 especies alienígenas suspendieron los acuerdos comerciales. Los diplomáticos de la Tierra se apresuran a suavizar las cosas. No quise causar un incidente, dijo Roy. Demasiado tarde para eso. Tú y Rusty ya son famosos. Símbolos. Algunos ven esperanza. Otros ven la arrogancia de la humanidad. Miró a Rusty en la parte trasera del transporte. Solo manténla a salvo, Roy, y demuestra que la compasión no fue un error. Toda la galaxia observa. De vuelta en el rancho, mientras el segundo sol se ponía y teñía el cielo de púrpura, Roy estaba sentado en su porche con Rusty a su lado. El dragón ya tenía un collar de monitoreo, pero por lo demás todo parecía normal, solo un hombre y su dragón. De vuelta a casa después de un largo día, Rusty proyectaba satisfacción y seguridad. Imágenes del rancho, de su rutina diaria, de la vida que habían construido juntos. Entonces, un nuevo pensamiento, uno que Roy no había sentido antes. Esperanza para el mañana. Sí, dijo Roy en voz baja, rascándose detrás del puente de la oreja de Rusty. Yo también tengo esperanza. Ahora solo tenemos que demostrar que nos la ganamos. Las estrellas emergieron en lo alto. Las mismas estrellas que otras especies miraban mientras debatían la decisión de la humanidad. Pero Roy no pensó en política, ni en protocolos, ni en el peso de las expectativas. Pensó en el bebé dragón que había encontrado moribundo en un cráter y en cómo esa decisión de ayudar lo había cambiado todo. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche estaban juntos en casa. Y eso era suficiente. El boicot comenzó pequeño. Primero, el proveedor de combustible se negó a entregar al rancho de Roy. Luego, la tienda de alimentos dejó de tomar sus pedidos. En un mes, la mayoría de los negocios en la capital colonial no lo atendían. Otros ganaderos que habían apoyado a Roy se encontraron enfrentando un trato similar. El mensaje era claro. Elegir la compasión tenía un precio. Habían pasado 2 años desde el tribunal. Rusty ahora era completamente adulto, lo suficientemente grande como para ser visto a kilómetros de distancia. El dragón pasó días ayudando a Roy a mantener el rancho,
lo que se había vuelto más difícil sin acceso a las cadenas de suministro normales. Beth trajo lo que pudo, pero su propio negocio sufrió por asociarse con Roy. Encontré un distribuidor a 3 colonias de distancia que nos venderá, dijo Beth, descargando provisiones de su camioneta. Cuesta el triple, pero algo es algo. Roy ayudó a cargar las bolsas, observando cómo Rusty oía suavemente al ganado a lo lejos. El dragón había ganado confianza con los años, pero seguía siendo dócil. Cada 3 meses, los evaluadores del gobierno lo visitaban y no encontraban ningún comportamiento preocupante. El collar de monitoreo transmitía datos constantes que mostraban la estabilidad emocional de Rusty. Nada de eso les importaba a quienes consideraban que el dragón era una amenaza. ¿No puedes seguir haciendo esto, Beth?, preguntó Roy. Estás perdiendo dinero ayudándome. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dejar que te mueras de hambre para darles la razón a quienes te odian? Se secó el sudor de la frente. Además, te apoya más gente de la que crees. Solo les da miedo decirlo públicamente. Esa noche, la terminal de comunicaciones de Roy se iluminó con un mensaje entrante marcado como urgente. El remitente figuraba como cuerpo diplomático del Consejo Galáctico. A Roy se le encogió el estómago. Nada bueno venía del Consejo. El mensaje era simple y aterrador. Flota de batalla draoviana detectada entrando en espacio humano. Llegada estimada a su sector en 72 horas. El destino parece ser el mundo colonial Delta 7. Se recomiendan evacuaciones. Roy lo leyó 3 veces, esperando que las palabras cambiaran. No lo hicieron. Salió, donde Rusty observaba las estrellas, algo que el dragón hacía todas las noches. A través de su conexión, Roy sintió que la satisfacción de Rusty se transformaba en preocupación a medida que sus emociones cambiaban. Tu familia viene, dijo Roy en voz baja. Una flota entera. La confusión de Rusty inundó su vínculo. ¿Familia? El concepto tenía peso para el dragón. Roy era familia. Beth era familia. Los animales del rancho eran familia. Pero la idea de otros draovianos le resultaba extraña y aterradora. El gobierno colonial contactó con Roy a la mañana siguiente. Las evacuaciones de emergencia estaban en marcha. Las naves cargaban civiles, priorizando a niños y ancianos, y querían que Rusty se entregara a las autoridades. La flota draoviana envió un mensaje, explicó el administrador colonial Williams por videoconferencia. Quieren que les devuelvan la defectuosa o destruirán la colonia. Tienen que darles lo que quieren. ¿La matarán?, dijo Roy. Probablemente, pero si no la entregan, morirán 30.000 personas. Lo siento, Roy, pero eso no es una opción. Son matemáticas. Roy colgó la llamada y se dirigió a donde Rusty esperaba. La dragona lo había oído todo a través de su conexión. Entendía lo básico. Su presencia ponía en peligro a los humanos. Su familia la quería de vuelta. Moriría gente por su culpa. Nos iremos, proyectó Rusty simplemente. Salvar a los humanos. Salvar a Roy. No. La voz de Roy era firme. Encontraremos otra manera. ¿Pero qué manera? Roy pasó el día siguiente investigando todo lo que pudo sobre la cultura draoviana. La mayoría de las fuentes eran informes militares centrados en sus capacidades de combate. Rusty intentó ayudar, proyectando vagos recuerdos de antes. La habían abandonado. Imágenes de naves enormes, sentimientos de frío juicio, la sensación de sentirse incompleta. Beth llegó mientras Roy revisaba los archivos. Las naves de evacuación se van. La mayoría de los rancheros ya se han ido. Dicen que quien se quede es responsable de su propia muerte. No puedo irme, Rusty. Lo sé. Por eso yo también me quedo. Dejó un rifle. Si vamos a defendernos, mejor que lo hagamos juntos. Roy quería discutir, pero conocía a Beth lo suficiente como para saber que no funcionaría. En cambio, le mostró lo que había encontrado. La cultura draoviana valora la fuerza por encima de todo.
Abandonan a los hijos que consideran defectuosos porque la debilidad es vergonzosa. Pero Rusty no es débil. Es fuerte, solo que de otra manera. ¿Planeas explicárselo a una flota de batalla? Quizás, si te escuchan. Las naves draovianas llegaron antes de lo previsto. Naves enormes que hacían que los cruceros humanos parecieran juguetes. 12 naves de guerra tomaron posición alrededor de Delta 7, con sus sistemas de armas activos. Roy recibió una solicitud de comunicación en cuestión de minutos. Contra todo instinto de supervivencia, él, aceptado. La draoviana que apareció en su pantalla era enorme. Escamas negras como el espacio, ojos como fuego helado. Humano, albergas a una de nuestras crías descartadas. Devuélvela o serás destruido. Roy se mantuvo firme a pesar de su miedo. Se llama Rusty, y no la devolveré para que muera. La defectuosa debería haber muerto cuando la liberamos. Has interferido con el orden natural. La voz de la draoviana no transmitía emoción. Tienes una rotación para obedecer. ¿Por qué la quieres de vuelta? La desechaste. Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó el rostro del alienígena. Es vergonzoso que nuestro defecto viva bajo el cuidado alienígena. La vergüenza debe ser borrada. Roy sintió a Rusty presionarse contra la pared exterior. Escuchando, la tristeza y la resignación del dragón inundaron su vínculo. Siempre supo que su familia biológica la había considerado inútil. Escucharlo decirlo tan crudamente todavía le dolía. ¿Qué la hace defectuosa?, desafió Roy. Porque su ala no funciona bien. Eso es todo. Los draovianos vuelan. Los draovianos cazan. Los draovianos conquistan. Uno que no puede hacer estas cosas no vale nada. El comandante se inclinó hacia adelante. ¿Por qué defiendes a esa criatura inútil? Porque no es inútil. Es inteligente. Es amable. Me ayuda a administrar mi rancho. Aprende más rápido que cualquier animal que haya conocido. La voz de Roy se hizo más fuerte. Es todo lo que dijiste que no podía ser. Y tal vez eso es lo que te asusta. No tememos a nada. Entonces demuéstralo. Baja, conócela, mira en qué se ha convertido. Si después de eso sigues pensando que no vale nada, aceptaré tu juicio. El comandante guardó silencio un largo rato. Por fin, enviaremos a un representante. Si esto es una trampa, tu mundo arde. No es una trampa, solo la verdad. 1 hora después, una lanzadera aterrizó cerca del rancho de Roy. El draoviano que emergió era casi tan grande como Rusty. Sus escamas eran de un morado oscuro. Se movía con gracia depredadora. Cada movimiento que denotaba violencia apenas se controlaba. Roy se obligó a mantenerse firme. Rusty salió del granero lentamente. Los dos draovianos se enfrentaron. Y Roy sintió oleadas de emociones complejas provenientes de su dragón. Miedo, esperanza, ira. El deseo desesperado de ser considerada valiosa por su propia especie. El draoviano púrpura rodeó a Rusty, examinándola. El ala está deformada. Volar sería imposible. No necesita volar para ser valiosa, dijo Roy. Muéstrame. Durante la siguiente hora, Roy demostró todo lo que Rusty podía hacer. La dragona pastoreaba ganado con precisión perfecta. Reparó una cerca rota usando sus garras con delicado control. Resolvió un complejo rompecabezas que Roy había construido para demostrar su inteligencia. Durante todo el proceso, la draoviana púrpura observaba en silencio. Finalmente, habló. El defecto tiene habilidades, pero estas no son habilidades draovianas. Estas son habilidades de sirviente. Habilidades débiles. Roy sintió que se enfurecía. ¿Débil? Ella puede hacer cosas que tú probablemente no puedas. Entiende el lenguaje humano. Anticipa los problemas antes de que ocurran. Demuestra más inteligencia y control que cualquier dron de combate. La inteligencia sin violencia es inútil. ¿Lo es? Roy mostró imágenes en su tableta que mostraban noticias de todo el espacio humano.
La historia de Rusty ha sido vista por miles de millones. Los científicos están estudiando cómo el entorno moldea el comportamiento. Los filósofos están debatiendo la naturaleza de la identidad. Los niños están aprendiendo que diferente no significa peligroso. Miró al extraterrestre a los ojos. Tu forma crea soldados. Nuestra forma creó algo que tu especie nunca ha. Había un puente entre dos pueblos. El Draoviano púrpura se acercó a Rusty. Tú eliges esta vida. Eliges a los humanos sobre los de tu propia especie. La respuesta de Rusty fue inmediata y clara. Una proyección telepática tan fuerte que incluso el Draoviano visitante la sintió. Imágenes de Roy encontrándola moribunda. Recuerdos de sanación y cuidado. Sentimientos de amor y pertenencia. El rancho es su hogar. Y debajo de todo, una profunda verdad fundamental. Ella eligió a la familia sobre la biología. El visitante retrocedió ligeramente. El defecto piensa como una presa, no como un depredador. No, dijo Roy. Piensa como alguien a quien se le dio una opción y la tomó. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. El Draoviano guardó silencio un largo rato. Finalmente, regresó a su lanzadera. Informaré de lo que he visto. El comandante decidirá. Después de que el visitante se fuera, Roy y Rusty esperaron. Beth se unió a ellos en el porche, con el rifle sobre el regazo. Los tres observaron el cielo mientras la flota draoviana continuaba su órbita. La terminal de comunicaciones de Roydy permaneció apagada. ¿Qué crees que harán? Beth preguntó. No lo sé, pero pase lo que pase, no nos separaremos. Roy apoyó la mano en la cabeza de Rusty. El dragón había estado en silencio desde que el visitante se fue, procesando el encuentro. A través de su vínculo, Roy sintió confusión y tristeza. La propia especie de Rusty aún la veía como defectuosa. Aún veía la amabilidad como debilidad. ¿Vale algo?, proyectó Rusty en voz baja. El pensamiento estaba teñido de incertidumbre. Correcto. Lo vale todo. Roy le aseguró. Para mí, para Beth, para todos los que se han conmovido con tu historia. Tu familia biológica se equivoca contigo. Pero mientras pasaban las horas sin noticias de la flota draoviana, Roy se preguntaba si tener razón sería suficiente. Las naves tenían suficiente potencia de fuego para cristalizar toda la colonia. 30.000 vidas en juego. Y todo lo que Roy podía hacer era esperar y desear que en algún lugar de esa nave de mando, un comandante draoviano estuviera aprendiendo la misma lección que él había aprendido 2 años atrás. Que lo más fuerte que cualquier ser puede hacer es elegir la compasión sobre la violencia. Las estrellas giraban en el cielo, indiferentes al drama que se desarrollaba abajo. Y Roy se aferró a su dragón, su familia, su elección, y esperó a que la galaxia decidiera si el amor podría alguna vez ser más fuerte que el odio. El amanecer del tercer día no trajo respuestas. Solo la presencia continua de 12 naves de guerra en órbita. Roy había pasado la noche en su porche, sin poder dormir, mientras Rusty dormitaba a rato cerca. Beth finalmente había regresado a casa para ver cómo estaba su rancho, prometiendo regresar antes de que ocurriera algo. Los transportes de evacuación se habían ido hacía tiempo. Solo quedaban unos pocos colonos obstinados, y Roy no podía culpar a los que se habían ido. Su terminal de comunicaciones sonó al amanecer. La mano de Roy tembló al aceptar la llamada. El comandante de piel negra llenó la pantalla, con expresión indescifrable. Humano, he revisado el informe del observador. He visto grabaciones del comportamiento del defectuoso. He consultado con mis guerreros sobre la situación. El comandante hizo una pausa. Hemos tomado una decisión. El corazón de Roy latía con fuerza. Rusty despertó y se acercó, percibiendo su tensión. Afirmas que el defecto es valioso, que la debilidad puede ser fortaleza, que nuestro camino es erróneo. En los ojos del comandante ardían con algo que Roy no pudo identificar. Soy el padre de ese defecto. Yo personalmente lo arrojé al espacio para que muriera.
Me avergonzaba haber creado algo tan defectuoso. Las palabras impactaron a Roy como golpes físicos. Había sospechado, pero al confirmarlo, lo hizo real. Este era el verdadero padre de Rusty, quien la condenó a muerte por el crimen de ser diferente. Durante 2 ciclos, me he visto obligado a escuchar informes de mi fracaso viviendo entre extraterrestres. Obligado a verlo realizar tareas de sirviente como ganado amaestrado. La vergüenza ha sido insoportable. El comandante se inclinó hacia adelante. Ahora acabaré con esa vergüenza. Vengo a tu mundo. Enfrentaré el defecto y juzgaré si merece seguir existiendo. La transmisión terminó antes de que Roy pudiera responder. En menos de 1 hora, una sola lanzadera draoviana descendió, aterrizando en el espacio abierto frente a la casa del rancho de Roy. El comandante emergió, aún más corpulento en persona que en la pantalla. Junto a Roy, Rusty emitió un sonido de pura angustia. Este era quien la había abandonado, el padre que decidió que no valía la pena conservarlo. Otras lanzaderas lo siguieron, transportando lo que Roy supuso eran draovianos de alto rango. Formaron un círculo alrededor de la zona de aterrizaje, como un público. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, sería presenciado por toda la estructura de mando de Rusty. El defecto se enfrentará a mí, anunció el comandante. Si demuestra fuerza draoviana, consideraré permitirle vivir. Si solo muestra debilidad, acabaré con su vergüenza yo mismo. Esto es una lucha. Roy dio un paso al frente. Tu propio hijo. Es una prueba. Los draovianos demuestran su valía mediante el combate. Siempre. Roy se volvió hacia Rusty, cuyo terror abrumaba su vínculo. El dragón nunca había luchado, nunca había escuchado nada intencionalmente. Durante 2 años, Roy le había enseñado paciencia, gentileza y control. Ahora esas lecciones podrían costarle la vida a Rusty. No tienes que hacer esto, dijo Roy en voz baja. Rusty lo miró con ojos llenos de miedo y tristeza. Pero en el fondo, Roy sintió algo más. Determinación. La necesidad de demostrar algo, no a los draovianos que observaban, sino a sí misma. Para demostrar que no era inútil, que no tenía defectos. No fue un error. Lo intento, proyectó Rusty. Por ti, por la familia. La dragona se movió para encarar a su progenitora. La diferencia de tamaño era notable. La comandante era más grande, más pesada, cubierta de cicatrices de batalla. Rusty parecía joven e insegura en comparación. Los draovianos que la observaban emitieron sonidos de aprobación, esperando una victoria rápida. La comandante atacó sin previo aviso, con sus enormes garras desgarrando el espacio donde Rusty había estado de pie. Pero Rusty no estaba allí. 2 años de trabajo en el rancho le habían enseñado a moverse rápido, a anticiparse, a pensar 3 pasos por delante. Esquivó, no contraatacando, solo evadiendo. Lucha contra el defecto, rugió la comandante. Demuéstrame que eres digna de vivir. Otro ataque, otra evasión. El ala rota de Rusty le impidió volar, pero no le impidió ser rápida en el suelo. La comandante se frustró y sus ataques se volvieron más salvajes. Aún así, Rusty no contraatacó. A través de su vínculo, Roy sintió el conflicto de la dragona. Todos sus instintos le gritaban que se defendiera, pero las enseñanzas de Roy se mantuvieron firmes. La violencia no era la respuesta. Tenía que haber otra manera. El comandante atrapó a Rusty con un coletazo, haciendo que el dragón rodara por los aires. Antes de que Rusty pudiera levantarse, el enorme draoviano la inmovilizó, clavándole las garras en la garganta. Débil, patética. Ni siquiera lucharás contra tu propio padre. Porque luchar contra ti no prueba nada, gritó Roy. Corrió hacia adelante a pesar del peligro, colocándose entre los 2 dragones. Matar a tu propio hijo no prueba nada excepto que tienes miedo. Miedo. La voz del comandante destilaba desprecio. ¿De qué? De estar equivocado. Toda tu cultura se basa en la fuerza a través de la violencia.
Pero, ¿y si la verdadera fuerza es elegir no luchar? ¿Y si lo más fuerte que Rusty hizo fue sobrevivir a tu abandono y construir algo mejor? El comandante podría haber matado a Roy de un solo golpe. En cambio, el Draoviano se detuvo. Morirías por el defecto. Ella no es defectuosa. Ha evolucionado. Ella es en lo que tu especie podría convertirse si dejaras de desechar todo lo que no se ajusta a tu estrecha definición de fuerza. Bajo el comandante, Rusty se movió. El dragón empujó contra las garras que la sujetaban. No para escapar, sino para proteger a Roy. A pesar de estar inmovilizada, a pesar de enfrentarse al padre que la había condenado a muerte, el único pensamiento de Rusty era mantener a Roy a salvo. El comandante lo sintió. Todos los draovianos presentes lo sintieron a través de la poderosa proyección telepática de Rusty. Amor incondicional completo, disposición a morir, proteger a la familia, una fuerza que no tenía nada que ver con la violencia y todo que ver con lazos que no podían romperse ni por el miedo ni el odio. El comandante soltó a Rusty y retrocedió. Durante un largo instante, el enorme draoviano miró fijamente a su descendencia. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, te deseché porque no podías volar, no podías cazar, no podías ser lo que esperaba. Las escamas del comandante parecieron atenuarse, pero te convertiste en algo que nunca imaginé. Algo para lo que no tengo palabras en nuestro idioma. Rusty se levantó lentamente, moviéndose al lado de Roy. El dragón le lanzó una simple pregunta a su padre. ¿Por qué volver? ¿Por qué preocuparse ahora? Porque verte sobrevivir fue peor que matarte. Porque ver a los extraterrestres valorar lo que yo desperdicié me pareció un juicio. El comandante miró a los draovianos reunidos. Hemos destruido mundos, conquistado sistemas, nos hemos enorgullecido de nuestro poder, pero nunca hemos construido nada, nunca hemos creado belleza, nunca hemos elegido la paz cuando la guerra era posible. La mirada del comandante volvió a Rusty. Has hecho todo esto, y debo saberlo. ¿Es eso fuerza o debilidad? Roy habló con cautela. Es fuerza de una manera que tu gente no ha explorado. Rusty es más fuerte que la mayoría de los humanos a pesar de haber sido criada con dulzura. Es más inteligente porque aprendió a pensar en lugar de solo reaccionar. Es más valiosa porque construye en lugar de destruir. Hizo una pausa. Es todo lo que podrías haber sido si alguien te hubiera mostrado que había otro camino. El comandante se acercó a Rusty lentamente, casi con cautela. Por primera vez, padre e hijo permanecieron juntos sin violencia. A través de su conexión telepática, algo pasó entre ellos. Rusty compartió recuerdos. La amabilidad de Roy, la paz del rancho, la satisfacción de ayudar en lugar de herir. El comandante compartió algo inesperado. Arrepentimiento. No puedo deshacer el haberte abandonado, dijo el comandante. No puedo borrar la vergüenza que causé, pero ahora puedo tomar una decisión. El draoviano se giró para dirigirse a los testigos reunidos. Declaro que el defecto no es defectuoso. Lo que llamamos debilidad es simplemente diferencia, y la diferencia tiene un valor que nunca consideramos. Los murmullos se extendieron entre los draovianos que observaban. Algunos parecían intrigados, otros hostiles. El cambio no llegaba fácilmente a una cultura guerrera. Uno de los observadores dio un paso al frente. Comandante, nos avergonzaría aún más. Admita que nuestras formas pueden estar equivocadas. Admito que nuestras formas son incompletas. La voz del comandante tenía autoridad absoluta. Desechamos a la descendencia que no cumple con los estándares. Pero este humano se quedó con uno, lo descartamos y se volvió valioso. ¿Qué más hemos desechado? ¿Qué otro potencial hemos desperdiciado? El debate que siguió fue intenso. Los guerreros draovianos discutían en su áspero lenguaje mientras Roy y Rusty esperaban. Finalmente, el comandante los silenció a todos con un rugido. La flota partirá. El defecto vive bajo protección humana, pero tengo una exigencia. El comandante miró a Rusty. Vendrán otros.
Jóvenes que consideramos defectuosos. Fracasos que normalmente mataríamos. El humano les enseñará como te enseñó a ti. Muéstranos si este camino tiene mérito más allá de un ejemplo. Roy sintió el peso de lo que se le pedía. ¿Quieres que críe más jóvenes draovianos? Quiero pruebas de que tu método funciona. Que la compasión crea valor. La expresión del comandante era ilegible. Si tienes éxito, tal vez nuestra gente aprenda. Si fracasas, sabremos que la fuerza a través de la violencia es el único camino. Fue una prueba, un desafío y una oportunidad. Roy miró a Rusty, quien proyectaba esperanza mezclada con incertidumbre. ¿Podrían hacer esto? ¿Podrían mostrarle a toda una especie guerrera que había otra forma de medir el valor? Pues hazlo, dijo Roy. Pero con una condición. Los jóvenes vienen voluntariamente y nunca se les obliga a regresar a su cultura si no quieren. El comandante lo consideró y asintió. De acuerdo. En lo que se conviertan es su elección, como debería haber sido para esta desde el principio. La flota draoviana partió esa tarde, dejando a Roy y Rusty de pie en el polvo que se asentaba. Beth llegó minutos después, tras haberlo observado todo desde la distancia. «¿Eso acaba de pasar?», preguntó. «¿Acabas de aceptar dirigir una escuela para dragones bebés?», preguntó Roy riendo, a pesar del agotamiento. «Supongo que sí». Durante las semanas siguientes, la historia se extendió por el espacio humano y draoviano. Roy Utechkins, el vaquero que había salvado a un dragón abandonado, había convencido a una especie guerrera de reconsiderar su definición de fuerza. No fue una revolución. La mayoría de los draovianos seguían sus viejas costumbres. Pero algunos comenzaron a cuestionarse. Algunos comenzaron a preguntarse si los jóvenes que desecharon podrían tener valor después de todo. El primer recién llegado llegó un mes después. Un pequeño draoviano con escamas plateadas y una sobremordida que le impedía cazar adecuadamente. Sus padres se habían puesto en contacto con Roy para preguntarle si podía intentar con sus crías lo que había hecho con Rusty. Siguieron más. En menos de un año, el rancho de Roy se había convertido en el hogar de 7 jóvenes draovianos, cada uno de los cuales aprendió que el valor provenía de quien elegía ser, no de lo que exigía la biología. Rusty les enseñó, demostrando con su ejemplo que la fuerza y la gentileza no eran opuestas. Que la familia se podía elegir, que ser diferente no era lo mismo que ser defectuoso. El Consejo Galáctico se mantuvo escéptico, pero no pudo negar los resultados. Los jóvenes draovianos criados en el rancho de Roy demostraron una inteligencia y unas habilidades sociales inauditas en su especie. Construyeron cosas, crearon arte, aprendieron varios idiomas y se convirtieron en puentes entre culturas que solo habían conocido la guerra. Una tarde, Roy se quedó en su porche observando a 7 dragones de distintos tamaños ayudar en las tareas del rancho mientras Rusty supervisaba. El atardecer lo teñía todo de dorado y morado. Y a través de su vínculo con Rusty, Roy sintió una satisfacción tan profunda que le hizo llorar. «Nunca pensé que terminaría aquí», le dijo a Beth, quien había pasado por allí con provisiones, pues dirigía un rancho para dragones. «Nunca pensé que la galaxia cambiaría porque un vaquero no pudiera dejar morir a un bebé». Beth sonrió. «Pero aquí estamos». Roy miró a Rusty, quien le sostuvo la mirada con ojos llenos de amor y confianza. El dragón había pasado de ser un bebé moribundo a un maestro, mostrando a los demás que la supervivencia no se trataba de ser el más fuerte ni el más rápido. Se trataba de adaptarse, aprender, construir conexiones que los hacían más fuertes juntos que solos. Las estrellas emergieron en lo alto, y en algún lugar entre ellas, padres draovianos tomaban nuevas decisiones, preguntándose si su descendencia imperfecta podría convertirse en algo valioso, cuestionando suposiciones mantenidas durante generaciones. Un vaquero, un dragón, una decisión de mostrar compasión en lugar de alejarse. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar la galaxia.